ver la palabra de Dios en el libro de la carta de los Romanos. El apóstol escribió a los romanos en el capítulo número 5. Dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar, si quieren pueden sentarse, como lo quieran ver. Vamos a cantar, vamos por montes y collados. Vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciendo la palabra que Cristo nos salva, que sabe quién cantar. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere salvar. Si te arrepientes y dejas este mundo tan lleno de maldad, vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Y vamos diciéndole a las almas que Cristo también salva, que sabe quién cantar. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere salvar. Si te arrepientes y dejas este mundo tan lleno de maldad, y vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Y vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que sabe quién cantar. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere salvar. Si te arrepientes y dejas este mundo tan lleno de maldad. Amén, gloria a Dios. Bueno, esa es la misión de parte del Señor Jesucristo: traer una buena noticia. Aleluya. Porque donde hay una mala noticia, la buena noticia aplaca todo, ¿verdad? Por lo general, a nosotros nos gustan son las buenas noticias. Porque las buenas noticias, por lo general, lo que traen en nosotros es agrado, alegría, ¿verdad? Pero cuando hay una mala noticia, a veces lo que nos puede causar es congoja, sufrimiento, dolor, melancolía, en fin. Pero en esta tarde les traigo una buena noticia, aleluya. ¿Por qué una buena noticia? Porque Dios así lo quiso, aleluya. Y esta noticia no nos la inventamos nosotros. Alguien quiso decir que el evangelio se lo inventaron los norteamericanos. Pero quiero decirle, amables amigos, que los norteamericanos no se inventaron el evangelio. Porque el evangelio es de Dios. El evangelio, el Señor fue el primero que lo predicó. Porque nosotros sabemos, y la Biblia nos dice que Dios un día se manifestó en carne, hablando de la persona en Jesucristo. Y Él fue el primero en anunciar esta buena noticia. ¿Y por qué buena noticia? Porque la noticia era mala antes de Cristo. ¿Y sabe cuál fue la noticia? Que por la transgresión de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. Es decir, nosotros por la condición de pecado en que estábamos, ninguno teníamos salvación. Es decir, noticia mala, ¿cierto? Pero Cristo vino, aleluya, y Él fue el primero en anunciar. Y mire lo que decía: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. La Biblia nos registra en Romanos, en el capítulo 6 y el verso 23, dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. Qué mala noticia, ¿verdad? Y si nosotros en Adán todos fuimos constituidos pecadores, y ahora el apóstol nos hace reminiscencia, como dice el hermano Víctor Reales, nos recuerda que el pecado en nosotros ahora nos hace ser culpables y nos hace acepto, nos hace separados, nos pone lejos de Dios. Es decir, el ser humano quedó bajo la condenación por el solo hecho de ser pecador. Pero esto no se quedó allí, sino que Dios se manifestó en carne
Y entonces Cristo vino a traer la buena noticia de salvación para el ser humano. Es decir, aunque el pecado alejó al hombre de Dios, Cristo, aleluya, que es Dios manifestado en carne, Él vino a traer esta buena noticia. Y cuando Él la enseñó, porque ustedes conocen la historia, Él le enseñó a sus discípulos por un periodo aproximado entre 3 años y medio, le enseñó esta palabra, y luego que a ellos los preparó, entonces a ellos los envió, aleluya. Y mire lo que les dijo según San Marcos capítulo 16 verso 15, y dice la palabra de Dios: vayan por todo el mundo. Es decir, nos estaban apuntando aquí en otro, no hacía rito también. Qué bendición tan grande, ¿verdad? La buena noticia de parte de Dios estaba apuntando nuestra región en esta tarde. Y el Señor le dijo a ellos: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y de qué será salvo? Lo que nos decía el apóstol acá: la paga del pecado es la muerte. Es decir, nosotros, por el solo hecho de ser pecadores, no teníamos otra opción si no era la muerte. Pero la muerte Cristo la venció en la cruz del Calvario. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el mismo versículo 23 dice: pero el regalo de Dios. Oye, esa es una noticia. ¿A quién no le gusta que le den regalos? Yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos regalen, ¿verdad? Y entonces, como estamos bajo condenación de pecado, y el hombre se encontraba cabizbajo, el hombre se encontraba condenado, entonces Dios trajo un regalo. Y dice: más la dádiva de Dios. La palabra dádiva quiere decir regalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Amén. Aleluya, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amable amigo, aunque el ser humano quedó bajo la condenación, así como leía, voy a recordar el texto que leía. Mire lo que dice, que por uno, el verso 17 que leí, la palabra de Dios dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Es decir, que aunque el pecado llegó y sobreabundó, más adelante dice el verso, la gracia, que es el don de Dios, el que nosotros no merecíamos, sobreabundó y nos alcanzó, aleluya. Y por eso estamos en esta tarde, trayéndole la buena noticia, que el ser humano tiene salvación. Amén. Aunque el enemigo diga lo contrario, pero para esto vino Cristo, a traernos una buena noticia, y la impartió en nosotros. Y ahora en nosotros nos toca llevarlo a los que no la tienen, para que también sean beneficiarios de esta buena noticia y tengan la salvación de su alma. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todos tenemos un alma. Y esa alma tiene un dueño. Y el dueño de tu alma, mi amigo, y el dueño de mi alma, amigo, y el dueño de nuestras almas, hermanos y amigos, es Dios. Amén. Es decir, que nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Pero lastimosamente lo que hizo el pecado, nos separó de Dios, nos hizo alejar de Dios, y por eso el mundo está en esta condición. Pero oiga, gracias a Dios por Jesucristo, aleluya, amén, que Él vino a predicar esta palabra. Y cuando Él la vino a predicar, Él la mandó para que la anunciara, y gracias a Dios porque un día la recibimos y hoy estamos aquí compartiéndolo, amigos y amigas. Necesitas recibir a Cristo. ¿Sabes cómo? A través del Evangelio. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien me preguntó: ay, ¿por qué en el Evangelio? La Biblia lo dice, porque hay que predicar lo que la Biblia dice. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 1. Y el verso 16. Dice: no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Aleluya. Buena noticia. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces, ¿qué es el evangelio? El gran poder de Dios para salvación. Amén. Pero como el enemigo de Dios siempre ha estado en contra de las cosas de Dios, ¿sabe qué le dice a la gente el enemigo? El evangelio es
un grupo de personas que están sin oficio. Es un grupo de personas que están revolucionando a la gente para que dejen X y religión. No, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. ¿Cuál salvación? Es que el hombre cuando fue transgredió en el principio, que se convirtió en pecador y que todos pecaron, entonces el hombre quedó separado de Dios. Pero ahora Dios a través del evangelio dice el poder de Dios para salvación al que cree. Entonces por eso le creemos a Dios a través del evangelio. ¿Por qué? Porque si usted le cree a Dios a través del evangelio, el evangelio para eso es salvación. Pero el que no le cree, el evangelio es locura. El evangelio es cualquier cosa para ir, pero no, quiero decirle que la Biblia nos dice que el evangelio es salvación para todo aquel que cree. Y dice, primeramente al judío y también al griego. Y el verso 16 dice, porque en el evangelio, no en otra parte, es dentro, aleluya. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y sabe cómo está escrito en este libro? El justo por la fe vivirá. Así que, amable amigo y amiga, en esta tarde, la única opción que el ser humano tiene para salvación es el evangelio de Jesucristo. Amén. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el evangelio es el gran poder de Dios para salvación al que cree. Al que no cree no es salvación. Pero la invitación de parte del Señor es, vayan y predíquenlo. Eso sí, el que crea se salvará. Y la pregunta es, ¿de qué se va a salvar si es que yo no soy malo? Yo no he matado, yo no he robado, en fin, comenzamos a poner una lista y una cosa que otra, pero no nos está hablando es de la desobediencia que hay en el ser humano. La raíz del pecado es la desobediencia. Dijo por ahí un peor recollero, la mamá del pecado es la desobediencia. ¿Por qué? Porque es que la desobediencia es la que lo conlleva a hacer cosas que son desagradables ante Dios. Pero ¿cómo podemos ayudar en esa parte? Con Jesucristo. Mire el versículo que leemos. Como por un hombre entró y pasó a todos los hombres, todos fuimos constituidos pecadores. Pero dice, pero por un hombre, apuntando aquí en Jesucristo, por él vino la justificación, vino la vida. Y por eso Cristo vino a predicar la palabra. Y por eso el evangelio dice, es necesario que se predique este evangelio en todo el mundo. Amén. ¿Para qué? Para que la gente esté por ahí. No, que ya no. Es para testimonio. Óigase bien, amable amigo y hermano. El evangelio se predica es para testimonio a todas las naciones del mundo. Es decir, el ser humano, el versículo que traía la mano, debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué buena noticia! ¿Cuál es la noticia de salvación? Jesucristo, Dios manifestado en carne, para que usted y yo dejemos de ser pecado. Porque el pecado no tiene cura en cuanto a la humanidad. Pero el pecado le llegó la cura. ¿Sabe cuándo le llegó la cura al pecado? Cuando Dios se manifestó en carne en la persona de Cristo. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, ¿verdad? Es decir, nosotros lo que merecíamos era morir. Esa era la noticia que había. Y como ustedes y yo no podíamos morir por el uno por el otro, porque no podíamos, que estábamos en la misma condición de pecado, entonces Dios vino y se manifestó en carne en la persona de Cristo, y entonces a Él lo encontramos en el Calvario. Y como nosotros merecíamos morir, Dios murió. Perdón, Jesucristo murió, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces murió Cristo en favor de toda la humanidad. Por eso el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿De qué? De la condenación de la muerte. ¿Por qué? Porque esa alma que usted tiene, dice la Biblia, todas las almas son mías. Todas. Pero el alma que peque, esa morirá. ¿Y qué pasó en Adán y Eva? Todos fuimos constituidos pecadores. ¿Pero qué pasó en Cristo? Dice, el que crea, aleluya, será salvo. Así que en esta tarde hay salvación y vida eterna. Por eso esa canción que estábamos cantando, vamos por montes y collados. Por eso venimos a estas veredas. Por eso venimos a estos lugares. Porque el Señor así lo mandó a todo el mundo y a toda criatura. Así que en esta tarde, amable amigo, te quiero invitar en el nombre de Cristo. Recibe a Cristo en esta tarde para que seas salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Porque tus pecados y mis pecados solamente son perdonados en el nombre de Jesucristo. Aunque el enemigo decía que no, pero no. El pecado
sí tiene solución. Y la solución del pecado es Jesucristo en nuestras vidas, aleluya. Porque cuando invocan el nombre de Cristo en nuestras vidas, la Biblia dice que sobre quien fuera invocado el nombre del Señor, lo apunta, será salvo. Esto nos ha dicho que el ser humano sin Cristo está bajo condenación, ¿cierto que sí? No me lo inventé yo, porque alguien podrá decirse por invento de los evangélicos. No, lo leí en la palabra de Dios y dice que por uno llegó y pasó a todo. Es decir, que nadie quedó exento en decir yo no soy pecador. Pero como nadie había bueno, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 14. Dios desde los cielos miró para ver si había un entendido que buscara a Dios. ¿Y sabe qué encontró? Ni uno que buscara a Dios. Todos habían desviado. Todos estaban como ovejas sin pastor. Todos estaban por allí sin perdón, sin salvación. En otras palabras, la condenación tenía el ser humano listo. Pero gracias a Dios, por Jesucristo, vuelvo y digo esta palabra, que se manifestó en carne, y lo que usted merecía pagar, mi Cristo lo pagó, aleluya, y vino a esta tierra, y entonces se ofreció en favor de nosotros, y hoy tenemos vida gratuita en el nombre de Jesucristo. ¿Qué le toca hacer a usted? ¿Qué me toca hacer a mí? Recibir a Cristo, no hay más nada que hacer, esto está facilito. La buena noticia en esta tarde, amigo, entrégale tu vida a Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Colóquese en pie en esta tarde y voy a hacer una invitación a un amigo o una amiga en esta tarde que quiera venir a los pies de Cristo para que sus pecados le sean perdonados, porque el ser humano necesita que sus pecados le sean perdonados. ¿Y sabe cómo le son perdonados al ser humano los pecados? Cuando le es invocado el nombre de Jesucristo, aleluya. Porque debajo del cielo no hay otro nombre. El único nombre que perdona al ser humano es el nombre de Jesucristo. Vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Y vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya.